10 y 16, 10 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. En instantes va a estar con nosotros Soledad Barruti. En un ratito tenemos una gran invitada. Hoy vuelve Joe Fernández. Hay 13 empanadas. Bueno, hay muchas cosas en el programa del día de hoy. Nos quedó algo guardado desde la apertura, que sé que lo tenés en la garganta, Sebastián. La cosa es así, voy a tratar de decirlo lo más claro posible en breve para que podamos debatirlo y charlarlo. Cuando yo era niño, yo nací en 1975, o sea que en el 85-86, cuando salió Volver al Futuro, tenía 10 años más o menos, vi la película en el cine. Steven Spielberg, George Lucas, ese tipo de cine, Ciencia Loca, El Club de los Cinco, las comedias de los 80, eran películas destinadas a un público más bien adolescente, menor de 20 años, y nadie podía decir ni siquiera que Spielberg era un genio. Porque si decías que Spielberg era un genio del cine en ese momento, los adultos o el mundo adulto, la gente de 30 y más, te iba a decir, no, que Scorsese era un genio, que Coppola era un genio, que Bertolucci era un genio, que bueno, qué sé yo, que Fellini era un genio, que Woody Allen era un genio. ¿Por qué? Porque Spielberg hacía cine de entretenimiento más bien más básico. Bueno, crecí en un mundo donde después de la década del 80... el negocio, la hiperinflación, un triunfo capitalista arrollador, borró de la faz de la tierra cierto tipo de cine que nunca más volvió a existir. Esto no es una idea mía, se postula en un montón de libros. De hecho, Easy Riders Raging Bulls, un libro que estudia que desde 1968 hasta 1980 se hizo el cine adulto y después fue para atrás. Tiene que ver con que el triunfo de la Guerra de las Galaxias, el merchandising y el dinero convirtieron en un lugar de consumo adulto películas que estaban destinadas a los niños, porque se descubrió que se podían vender también a los adultos. Entonces, de buenas a primeras, Volver al Futuro pasa a ser una obra maestra del cine mundial. No niego ninguna de las cosas que tiene Volver al Futuro, que está perfectamente escrita, que se puede dar clase, pero es una película de personajes más bien básicos. Lo digo con todo el amor del mundo, ¿eh? Uno no puede discutir el alma humana adulta en una película de un coche que viaja al pasado. Digo, nos podemos divertir, nos podemos emocionar, nos podemos entretener, pero hay cuestiones del alma, de la vida, que no se debaten dentro de ese formato, lo cual es lógico, porque esto no la anula como película. El problema surge, y esto no tiene nada que ver, nada en contra de Volver al Futuro, ni la Guerra de las Galaxias, ni de Viaje a las Estrellas, cuando es el único terreno de discusión posible. El problema no es que exista, el problema es que no exista nada más, que no es lo mismo que anularlo. El problema es que somos huevones grandes preocupados por los Guardianes de la Galaxia, una franquicia de 4 de copa que no le importa a nadie y es el evento del año. El problema es que estamos con el Capitán América como si fuera el Padrino 3. El problema es que no hay películas para adultos, no que disfrutemos las películas de niños. Eso es todo. ¿Qué chances hay de que los adultos de hoy... Que seas muy puto. De que seas muy puto. Sí. ¿Qué chances hay de que los adultos de hoy sean los que de niños vieron esas películas que vos estás diciendo? Quiero decir, cuando nuestros padres eran chicos, el entretenimiento infantil era el Globo Rojo. Digo, películas europeas, infantiles y una serie de cosas. Cuando crecieron, descubrieron a Scorsese, sí, seguro, de acuerdo. Pasaron por una serie de cosas, creyeron que el cine americano era una mierda, compraron el cine europeo, hicieron un montón de cosas, ¿sí? Nosotros en rebeldía, probablemente la generación anterior, abrazamos el cine americano. Ahora, lo que pregunto es lo siguiente. Nosotros que crecimos con Volver al Futuro, y no crecimos con algo europeo o lo que sea, digo, ¿por qué habríamos de ver y habríamos de entender otra cosa? Eso es lo que pregunto. Le agrego algo también a lo que dice Calo. Me parece que hay contextos que... Digo, el contexto, vos en algún momento lo mencionás, es más global que la idea del cine. Y te pongo por caso lo que sería una persona de 35 años en 1985, una persona que nació en 1950, y una persona de 35 años hoy. Hoy te encontrás con tipo de 35 años que todavía no se pudieron ir a vivir solo porque no juntaron el mango. Digo, me parece que también son contextos diferentes también. Por eso está esta idea de... Hay una adolescencia que no termina también, me parece. Esta idea de que los 30 son los nuevos 20 no es solamente una idea de joda o de postura o de nos ponemos el buzo simpático, sino también de adaptación a un contexto global. Y también, una cosita más, y también me parece que hay un público que está pidiendo esas películas, digamos. No, o sea, no estoy de acuerdo con que existan y con que sea la ley del boludo de marketing, pero realmente, o sea, la pifian un montón de veces, estamos de acuerdo, pero realmente, Guardianes de la Galaxia es el evento del año, por más que Scorsese haga 100 películas. Yo creo, vamos por partes. Primero, Scorsese mismo no se crió viendo el Globo Rojo cuando era chico. Mi papá no veía Globo Rojo cuando era chico, veían películas de aventura de Tarzán, de Ron Ellie, de los 60, que eran el equivalente. Lo que no había era una explotación de eso. Yo no puedo vender los muñecos
de Woody Allen, pero puedo vender los muñecos de la Guerra de las Galaxias. Es una ley de mercado, no es una ley de la vida. No es que la adolescencia se extendió porque somos bobos, se extendió porque es negocio, porque una familia tipo consume menos que un tipo de más de 30 con un sueldo para gastar en sí mismo. Eso es una ley financiera, no es una ley psicológica o humana. Uno cree que elige y no elige. Y si comes mierda todo el día, nunca vas a saber el gusto que tenía el asado. ¿Qué quiero decir con esto? El paladar se atrofia y cuando viene una película más o menos estructurada para adultos, no entendés de qué trata. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a ver cosas que no tratan de nada. Digamos, Transformers 4 ni siquiera es una película. En términos cinematográficos, ¿está filmada? Sí. ¿Pasa en una pantalla? Sí. ¿Es cine? No, no es cine. No surge de un lugar cinematográfico. Hasbro presenta, dicen en los títulos. La presenta una fábrica de hacer muñecos. Digo, ni siquiera la concepción tiene que ver con una idea de cine. Es mucho más que el cine, cosas filmadas. Digo, y esto tiene que ver con el principio. Y en ese sentido... Por eso es más una cosa de contexto global. Claro. Que el contexto global es el mundo se va a la mierda. Por eso digo, el mundo está peor. En un rato, cuando hable Soledad Barruti, va a hablar de que comemos peor. ¿Por qué? Porque... A ver, somos más en el planeta, somos más en el globo, lo decimos siempre, está concatenado totalmente. Digo, la mala alimentación no es que hay un señor malo que dice vamos a envenenar al mundo. Hay una necesidad de mercado que nos ve como objetos y en ese sentido el consumo cultural también nos ve igual. Entonces, ¿qué termina pasando? Y siempre pongo el mismo ejemplo para llevarlo al llano. En Buenos Muchachos, el Bambino Veira y Coco Basile en un momento hablan de Belle de Jour, como si fuera una película popular que vieron de chicos y de Catherine Deneuve como alguien que estaba al alcance de la mano. Es que era una película popular. Exactamente, hoy sería imposible, impracticable que Blandi aparezca hablando de Master de Paul Thomas Anderson o de Her, o que Mascherano diga, sí, muy buena, la de Spike Jonze la vimos la semana pasada, y no tiene que ver ni con Mascherano. Pero estás hablando de un contexto distinto donde había un mundo universitario y había una serie de cosas, boludo, que hoy no está. Lo que estaba diciendo, bueno, justamente porque el consumo cultural estaba menos, a ver, era un poco más noble, entre comillas. Y te hago una pregunta, para ampliar un poquito más esto. ¿Cómo esquivás la trampa? ¿Cómo hacemos o cómo pensamos la idea de poder esquivar esa trampa? Digo, consumir lo anterior, tener acceso al anterior, buscar videos, si hablamos de cine, así hablamos de discos también, apostar más a Led Zeppelin que a Lady Gaga, digo, ir por ese lado o jugar también ese juego, porque digo, hay porque una cosa y no te lo digo para pincharte, pero vos sos una persona que consume. ¿Qué? ¿Qué? Batman. Lo que sea, digo. ¿Qué consumo? Pero nómbrame algo que digas, eso consumís. Eso. Tenés todos los muñecos de los Simpsons, de la Guerra de las Galaxias, No tengo todos los muñecos de los Simpsons, no tengo todos los muñecos de la Guerra de las Galaxias. Bueno, no tengo, pará, ¿qué consumo? Decime qué consumo. ¿Qué consumo? Pero ¿qué consumo? ¿Qué consumo puntualmente? Digamos, ¿qué consumo puntualmente? ¿De películas no te interesa eso? No te lo estoy diciendo para pincharte. No, pero lo que te quiero decir... Pero pará. Primero, yo me dedico a esto. Si lo tomás como medida, sí, tengo eso, pero tengo 360 películas europeas en mi casa. Digo, y ahí me decís, y no, claro, te dedicás a eso, no puede ser la media. Entonces me corro de la ecuación. Porque lo que puede haber yo en eso va a estar plagado de un significante... Si hablo, no te lo estoy diciendo, ni siquiera para pincharte. Polémica en la virginidad. No te lo estoy diciendo para pincharte, te lo estoy diciendo simplemente como una alternativa para llevar un poco más arriba el pensamiento que estás planteando con el que estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso es. Hay una sola palabra, una sola palabra. No lo hago. No lo hago porque lo otro que hago tampoco es normal. Porque es lo mismo que te diga, bueno, entonces que todo el mundo que tenga muñecos tenga la misma cantidad de Criterio Collection que tengo yo. Lean los mismos libros. Bueno, entonces el ejemplo no es al lugar, porque es como, no es del mismo lugar. Tengo un tatuaje de un cómic en la mano, pero no es del mismo lugar que van a ver los putos Guardianes de la Galaxia. Por eso te estoy preguntando. ¿Cómo se hace? Se restringe el interés. Lo más subversivo que uno puede hacer contra el sistema, restringir intereses. Restringir. Mira, una palabra, un verbo en infinitivo. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo restringir? Bueno, perfecto, es así. Un altar, mira qué concepto fácil. Un altar históricamente y religiosamente es un lugar de arribo al que se peregrinaba en la antigüedad. Uno iba hacia el altar está al fondo de la iglesia, el templo. Voy y honro un camino que queda al final. En ese momento, alguien descubrió, Satanás, el capitalismo, que la gracia era venderte el altar. La gracia era que el altar lo tengas atrás, que no haya que ir hacia un lugar, que todo venga hacia vos. Entonces, esto es muy simple. Como todos vamos a tener veneno en sangre, como a todos nos van a vender algo, el tema es elegir qué comprar. Es restringir. Hoy nos definimos por el tren al que no nos subimos. ¿Sabes por qué nos definimos? Porque vos seas capaz de decir, te lo llevo un ejemplo muy, muy concreto, que digas, yo veo esta serie, no veo todas las series, veo esta.
y cuando se termine, y voy a ver cuál veo, pero no me voy a sumar rápidamente a otra. Voy a tener mi propia agenda respecto a eso. Tratar de respetarse los tiempos. Restringir. Bueno, esa era mi pregunta. Restringir. Esa era mi pregunta. Respuesta. Esa era mi pregunta. Esa es la respuesta. Restringir. No subirse a todo. ¿Puedo Sí, por favor. decir una cosa con la mejor? 1000. Dos cosas tengo que decir. La primera, por restringir intereses, Sí. nos comimos la pija del cine iraní, del cine No, tailandés, no. y todos esos donde hay un iluminado que te dice lo que vos tenés que ver y lo que vos tenés que hacer, y todos los boludos salen corriendo atrás como si eso fuera verdad. Eso es lo mismo que Guardianes de la Es Galaxia. exactamente Bueno, igual. está bien. Justamente, eso es lo que quiero decir. El cine bueno, por así llamarlo, o el buen entretenimiento, Sí. es un negocio, igual que es un negocio Guardianes de la Galaxia a menor medida. ¿Sí? El Festival de Cannes, una película que compite en el Festival de Cannes y que gana en el Festival de Cannes y que se Sí. compra en el mercado de Cannes para cosas, es un negocio Sí. igual que Guardianes de la Galaxia, solo que con 1 o 2 ceros menos. Hay creo una que no. industria, Yo creo que no. yo creo que sí. Hay una industria gigante, sostenida por eso, que funciona de igual manera que funciona Hasbro Presenta. Para que vos, diga, Drive... para mí Wild Bunch Presenta es igual que Hasbro Presenta. Es exactamente igual, Para vos, sacándole Zodiac, dos que es lo mismo que ceros. Guardianes de la Galaxia. No, a mí me gusta más Zodiac que Guardianes de la Galaxia, pero es una decisión de gusto. Las dos cosas son un negocio. No. ¿Vos querés que...? No. Perdón, ¿qué hicieron? ¿Zodiac porque les copa el cine? No, pero Me echas eso pelota, es demasiado nihilista, Calo. Lo que termina pasando No es es que entonces... nihilista, es real. No, porque los intereses de una película y de otra Entonces son explícame diversos. por qué los grandes festivales del mundo Sí. se ponen de moda países a intervalos regulares. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué de repente todo el cine rumano es bueno? ¿Por qué Sí. de repente todo el cine iraní es bueno? ¿Por qué de repente todo el cine filipino es bueno? ¿Por qué? Porque sale barato comprarlo, boludo. Es obvio. Perdón. Continuará, muchachos. Arctic Monkeys, Tales from San Francisco.